Capítulo 5. ¿De qué problema podría haber posiblemente con un luchador humano? Es tan pegajoso. Simplemente no te callarás por eso. Ponte unos zapatos, si tanto te molesta. Soy una rea, sabes que eso es lo único que no puedo hacer. Si mi querido y difunto abuelo se enterara, me daría una nalgada. Slip, slip. Toc, tac. Un par de pies descalzos, otro calzado, resonó a través de las alcantarillas. Se sentía como si fueran los únicos seres vivos allá abajo en la penumbra. El chico pelirrojo sostuvo su bastón en alto, el extremo brillando con una luz mágica, era consciente de que sus propios nervios se estaban desgastando. Me pregunto si así es como se ve una ciudad después de que comienza a convertirse en polvo. Apestaba. El agua que fluía junto a ellos estaba turbia con contaminantes. Las ratas, e incluso los insectos, ya no se encontraban por ningún lado. El chico no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la ciudad había caído. Menos de un mes, supuso. Y la descomposición ya había llegado a las alcantarillas subterráneas. Mago se estremeció, rezando para que la chica a su lado no se diera cuenta. No tuvo el coraje de mirar y ver si lo que acababa de pisar era un cadáver o no. ¿Jick? Acabo de pisar algo blando. Líquido y suave. Cállate. Tranquilízate. A pesar de los regaños del chico, la chica rea que lo acompañaba, una guerrera con una espada atada a la espalda, siguió chillando y chillando. Se apresuró a temer pero no ofenderse, se podría decir que tenía poco coraje pero piel gruesa. Su alegría, aunque fuera de lugar, fue una especie de gracia salvadora en esta ciudad abandonada. Pero Mago estaba demasiado avergonzado y no era lo suficientemente honesto consigo mismo como para admitirlo. Imagínate lo que habría sido de él si hubiera sido arrojado a esta situación solo. No fue un pensamiento agradable. Puedo pensar en otras personas que serían mucho más adecuadas para este tipo de lugar que nosotros. El gruñido despreocupado de Mago trajo una expresión de genuino cansancio por parte de luchadora. Rea. Sí, esas ratas y esos bichos eran tan grandes. Y luego estaban esos lodos. Uf, no me gustan. Había muchos oponentes en este mundo que no podían ser manejados simplemente blandiendo una espada. El hecho de que algunos de esos oponentes fueran solo habitantes de las alcantarillas era más que patético. Está bien, cállate. Voy a dar la señal. ¿Quieras? Sí, lo sé. Para cuando le susurró esto, ya había sacado la espada suavemente de la vaina. Cuando los dos habían llegado al otro extremo de la alcantarilla, donde el agua salobre se perdía de vista. Las alcantarillas habían sido creadas por humanos, enanos o cualquier otra persona, pero lo que había por delante era diferente. El agua fluyó bajo las rocas y se convirtió en el afluente de un gran río en alguna parte. El chico estudió el agua, oscura como la tinta, de hecho, prácticamente la miró con el ceño fruncido, y levantó su brillante bastón. Lo agitó 2 veces, luego 3, grandes movimientos de barrido como si fuera un pincel y la luz fuera pintura, y dibujó en el aire. Después de hacer este portentoso movimiento un par de veces, agitando el aire vacío, esperó un momento y luego repitió el proceso. Un espectador podría no haber sabido lo que estaba comunicando, pero habría quedado claro que estaba comunicando algo. Sin embargo, una cosa habría desconcertado a cualquier observador. Es decir, ¿quién podría recibir una señal desde el extremo más alejado de un arroyo contaminado en una ciudad muerta? Nada pasó. Mierda. Mago gimió, deseando poder huir de este momento. Sin embargo, no pudo, así que no lo hizo. En cambio, se mordió el labio y repitió los movimientos con su bastón una 4ª vez, y luego una 5ª, enviando la señal desesperadamente. No hubo respuesta, ni siquiera es que realmente supiera lo que estaba esperando. No sé, tal vez tengas el pedido incorrecto o algo así. De ninguna manera, espetó Mago. Incluso si lo hiciera, ¿todavía lo notarían? Podía quejarse todo lo que quisiera, pero incluso la indiferente Rea entendía que si no pasaba nada, tenías que hacer algo al respecto tú mismo. Pero ella no sentía que hubiera la más mínima cosa que pudiera hacer al respecto. Hasta la última pequeña cosa estúpida aquí es culpa del viejo maestro. Buscando dar rienda suelta a algo de su ira, le dio a algo junto a su pie una buena y fuerte patada. Ni siquiera sabía cómo se las había arreglado para atravesar el arroyo hasta aquí, era un casco de metal viejo y oxidado.
Liberado de estar destinado a sentarse allí hasta que se convirtió en polvo, el casco golpeó algunos escombros cercanos con un gran sonido metálico. Rodó hacia el agua, plos, dejando atrás solo el eco del impacto. Vaya. Ah, ah. Escucha, tú. Mago miró a la chica, que se estremeció un poco, tal vez esperando una tormenta de rabia. Pero antes de que pudiera decir algo, todo lo demás fue ahogado por un chillido pesado y húmedo. Los dos se quedaron paralizados y luego, como si fuera una señal, miraron en la misma dirección. Fue una mano. Se asomó fuera del arroyo, enviando ondas a través del agua oscura, agarrándose firmemente a la orilla. Luego, ¡siup!, apareció un cuerpo pesado. El agua espesa y pegajosa salió volando casi como barro. Era un casco de metal de aspecto barato. Armadura de cuero mugrienta. Casi podrías confundirlo con una armadura viviente o un monstruo no muerto. Pero era un aventurero, y se abrió camino hasta terreno seco. Es tal como indica nuestra información. Al menos parece haber sido correcto. El hombre ni siquiera miró a los chicos, sino que se sacudió como un perro mojado que llega de la lluvia. Luego les dio la espalda y metió la mano de nuevo bajo el agua, con el brazo tenso por el esfuerzo. Lo que levantó fue un cuerpo musculoso cubierto con una armadura, un hombre corpulento con una gran espada en la espalda. No se me habría ocurrido pensar que no confiaban en nosotros. Esa información vino del patrocinador, ¿no? Incluso si el patrocinador está diciendo la verdad, siempre existe la posibilidad de que circunstancias inesperadas hayan causado el colapso del camino. Había una posibilidad, pero no sucedió, ¿verdad? Entonces, no hay problema. De hecho, dijo el primer hombre, con su casco de metal moviéndose hacia arriba y hacia abajo. No hay problema. No son más que problemas. Esto vino de la tercera y última forma que emergió del agua. Este saltó del río con tanta elegancia como un salmón, incluso las ondas que hizo lucían limpias y atractivas. Era un hombre apuesto que de alguna manera se las había arreglado para pasar una lanza por la espalda, y en el momento en que estuvo en tierra, levantó su cabello empapado. Es genial que tengas anillos que nos permiten respirar bajo el agua y todo eso, pero no quiero volver a atravesar un río de aguas residuales nunca más. Los anillos no hicieron su trabajo. Ya veo. El hombre con el casco, Goblin Slayer, asintió, sonando de alguna manera un poco decepcionado. Entonces, tendremos que encontrar otro camino a casa. No ese es el punto. No lo digo solo para divertirme. Ah, olvídalo. Oh. Hola. Perdón por todo el ruido. Mientras Lancero trataba de arreglar su cabello, Guerrero Pesado se las arregló para mirar a los chicos mientras revisaba su equipo. Los dos chicos, mirando con algo de asombro, se encontraron inmovilizados por su mirada. Por otra parte, no tendrías que haber sido un cobarde nato para sentir lo mismo al ver a este grupo emerger del agua. Sin embargo, solo duró un segundo. Guerrero Pesado se acercó a ellos como un oso torpe y luego se puso en cuclillas para poder mirarlos a los ojos. Entonces, nos vinculamos, tal como lo planeamos. ¿Y vosotros hicisteis lo vuestro de manera segura? Buen trabajo. Su voz era áspera, pero su tono era amable. Les dio una palmada en el hombro a cada uno con su poderosa mano. Fue casi doloroso, pero también estimulante. Bueno, ya sabes. Mago resopló como si estuviera bastante satisfecho de sí mismo, e incluso Luchadora reinfló su generoso pecho con orgullo. Estos aventureros novatos se habían ganado los elogios de un plata. No sucedió a menudo. Lo que significa. Tal vez esta aventura estuvo un poco sobre nuestras cabezas. El susurro de la rea llegó al meollo del asunto, pero el chico lo saludó con un bufido. No podía admitir que había estado pensando lo mismo, simplemente sería demasiado embarazoso. Párrafo. Otra ciudad destruida. Por supuesto, no fue a manos de los goblins. Cualquier aventurero que lo dijera sería un hazmerreír. Solo los irreflexivos o ignorantes creían que los goblins eran tan amenazantes como todo eso. De todos modos, no necesitabas goblins para destruir una ciudad. Había un sinfín de monstruos en el mundo de las cuatro esquinas que podían hacer eso. Un ataque de dragón, o un gigante arrasador, o la conspiración de un elfo oscuro, o la dominación de un demonio, o, en momentos específicos y en ciertos casos, todas estas cosas a la vez. Tales sucesos fueron bastante comunes en la batalla interminable entre el orden y el caos. Pero no había dios, gobernante o aventurero que no intentara hacer algo al respecto. Los aventureros,
Por ejemplo, averiguarían exactamente qué monstruo había destruido la ciudad y luego tratarían de devolverlo en especie. Entonces, nos encontramos no con uno, ni dos, sino con 3 aventureros que se preocupan por él. Diablo. ¿Y qué eran estos 3 valientes temerarios? LHM, 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 luchadores humanos masculinos. El tipo de grupo que haría sonreír a un espectador, o llevarse la mano a la frente o mirar hacia el techo, pero aquí estaban para probarse a sí mismos contra este pueblo fantasma. Les habían dicho que otra parte se había adelantado para investigar un poco. Como tal, deberían vincularse con ese equipo y ver qué habían descubierto. A través de un familiar, acordaron establecer un lugar de encuentro, pero ¿dónde debería estar? De hecho, ¿cómo se suponía que iban a entrar? Esto era diferente de hacer un reconocimiento, o incluso de ir a derrocar al líder del lugar. En teoría, podrían simplemente matar a los guardias y a todos los demás con los que se encontraran, entonces ciertamente no serían manchados en un sentido práctico. Sin embargo, de manera más realista, necesitarían conservar sus recursos mientras se infiltraban en el área. Guerrero Pesado había aceptado la misión y Lancero había accedido a ir con él sin apenas pensarlo 2 veces. Goblin Slayer había requerido que lo arrastraran un poco, pero llegó. Se decía que 3 cabezas juntas eran tan buenas como tener al dios del conocimiento a su lado, pero la conclusión a la que llegaron fue: entonces, atravesaremos las alcantarillas para tener acceso, ¿sí? Parece que tiene las mejores posibilidades de éxito. Solo hay que tener cuidado de que nuestro equipo no se moje. Tienes que estar bromeando. Entonces, se sumergieron en un río, caminando por el fondo, hasta que finalmente pudieron volver a subir a tierra seca. Era el tipo de cosas a las que los aventureros con innumerables misiones a sus espaldas estaban perfectamente acostumbrados, e inmediatamente se dispusieron a revisar su equipo. Odiarían estropear las cosas en algún momento crítico porque su equipo estuviera sucio con agua mojada. No se podía hacer nada para influir en los dioses del destino y el azar, pero esa no era razón para no estar preparado. Realmente tenías anillos para respirar. Recibí el primero de alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Fue un regalo. Hace bastante tiempo, había habido en la frontera occidental un mago muy conocedor de la magia y el hechizo de la puerta, etc. Cuando Goblin Slayer lo mencionó, Lancero se dio cuenta de que él también recordaba vagamente a esa persona. Desde su primer año más o menos, tal vez, cuando era un aventurero recién acuñado. Estuvo bien, dijo. No he tenido muchas oportunidades de usarlo de esta manera. Lancero decidió no pensar en otras formas de usar un anillo de respiración. Estaba seguro de que no quería saberlo. En cambio, comenzó a limpiarse la armadura y a poner su cabello en orden. Entonces, ¿cuál es la situación?, preguntó Guerrero Pesado, tratando de mover las cosas. Hicimos todo lo posible para leerlo, dijo el pelirrojo mago. Todavía tenía la delgadez de la juventud y poseía una cierta contundencia ardiente, pero eso era todo. Mientras desenrollaba su mapa, Guerrero Pesado observó lo bien que el niño comunicaba la información que necesitaban. Me pregunto si estudió un poco con cierto explorador, pensó Lancero con una sonrisa afectada. Aprender. Crecer. Para dar el primer paso lejos de ser un completo novato. Podría dolerle darse cuenta de lo inexperto que era, pero también podría ser estimulante. Había pasado por esa fase, como bien recordaba, y este joven testarudo tocó su corazón por esa razón. Pero le molestaba la forma en que el chico le hacía un gesto. Se sentó con la chica rea con un gesto de la mano, sin siquiera mirarla. Todavía tengo mucho camino por recorrer. Lancero sonrió para sí mismo y le arrojó su odre, envuelto en papel de aceite, sin decir una palabra. Parpadeó con sus grandes ojos y agachó la cabeza como si estuviera avergonzada. Gracias. No lo menciones. Solo recuerda respirar. Si puedes dar un buen golpe de esa espada cuando lo necesites, eso te ayudará a pasar. Él le saludó afablemente y volvió a revisar sus cosas. Sin embargo, silenciosamente la mantuvo en su visión periférica. Después de un momento de vacilación, y con un toque de vergüenza, tomó un par de sorbos audibles de la cantimplora. No era muy bueno con las edades de los días, pero supuso que ella era todavía una niña. Sin embargo, si le das un poco de tiempo para que crezca, es posible que se convierta en toda una mujer. No puedes arrastrar los pies, chico, pensó.
Vio la forma en que los ojos de Mago iban de Guerrero Pesado a la chica y luego a él, y sonrió. Mago rápidamente bajó la mirada y trató de concentrarse en su explicación, solo fue para demostrar que al tipo le quedaba mucho por aprender. Está bien, tiempo de resumen, dijo Lancero. No me obligues a hacer todo el trabajo. Presta un poco de atención a veces, respondió Guerrero Pesado, molesto, pero Lancero le restó importancia con una rápida disculpa y, con la lanza en las manos, se insertó en la conversación. Ninguno de los dos pensó realmente que el otro no estaba escuchando. Por supuesto no. Lancero solo quería asegurarse de tener claro los detalles. Parece que hay rehenes. La explicación de Goblin Slayer fue concisa y al grano, sin nada más. Sus dedos enguantados se flexionaron, trabajando sobre el mapa de papiro. Parte de la cartografía dejaba algo que desear, pero para una porcelana u obsidiana, fue un trabajo bastante bueno. 2 ubicaciones parecen estar confirmadas, continuó Goblin Slayer. No podemos dejarlos aquí. No podemos permitir que tengan rehenes. Ritual oculto, parece, agregó Guerrero Pesado, y Mago agregó. Los van a sacrificar, su expresión sombría. Ah. Lancero no parecía demasiado preocupado. Sí, pareció decir, eso es más o menos lo que esperarías de las fuerzas del caos. Oye, dejamos que se salgan con la suya y el mundo está acabado, ¿verdad? Tal vez. Guerrero Pesado se encogió de hombros. El casco de metal de Goblin Slayer asintió. Por lo menos, esta ciudad fue destruida. Significa que el fracaso no es una opción en esta aventura. Situación difícil. Cautivos, sacrificios, rehenes, la cuestión era que había 2 lugares con personas que habían sido capturadas. Lancero tocó un punto en el mapa con la punta de su lanza, preguntando si aquí era donde estaban actualmente, y Goblin Slayer asintió. Bien entonces. ¿Qué tal si seguimos el camino? ¿Empezamos por lo más cercano? Ofreció Lancero. No. No podemos irrumpir en el lugar del líder arrastrando a todos los cautivos con nosotros. Guerrero Pesado, por el momento el líder de facto, se acarició la barbilla pensativamente. Esta tampoco es una anécdota sobre la matanza de un dragón. Quiero escuchar la opinión de nuestro explorador sobre dónde es probable que estén escondidos. Gruñó Goblin Slayer. Hay varias posibilidades. Sin embargo, no lo sabremos hasta que verifiquemos. Entonces, empieza por el lugar más cercano. Seamos flexibles después de eso. Tocar de oído, dijo Lancero, encogiéndose de hombros. En otras palabras, lo que siempre hacemos. Oye, así son las aventuras. Guerrero Pesado golpeó con su enorme mano el hombro de Lancero, ignorando el grito agraviado del otro hombre. Oye, eso duele. Los chicos solo pudieron observar con asombro cómo los aventureros caían en formación como si estuvieran completamente acostumbrados. Los dos se miraron el uno al otro, y luego Mago dio voz a la pregunta en sus mentes. ¿Decidisteis muy rápido? ¿Rescatar a los rehenes, quiero decir? ¿Pensasteis que los íbamos a dejar aquí? Sonrió Lancero. Mago negó con la cabeza rápidamente. No me refiero. Bueno, era comprensible. Ayudar a los rehenes o los posibles sacrificios era un gran problema. No entiendo el punto de no ayudarlos, dijo Goblin Slayer en voz baja, a lo que Guerrero Pesado hizo un sonido de acuerdo incondicional. Lancero asintió también. Somos aventureros porque queremos serlo. No somos solo mercenarios. Si era solo un trabajo, se trataba solo de eficiencia, si todo lo que querían era comida suficiente para mantenerlos con vida hasta que murieran, entonces cada uno podría haberse quedado en casa. Podrían haber sido granjeros, esclavos o prostitutas, todas personas normales que vivieron sus días sin incidentes. Pero buscaban algo más, eso era lo que los había llevado a todos a convertirse en aventureros. Por supuesto que querían evitar el peligro si podían. No estaban ansiosos por morir. Y todavía. Cuando lo único que piensas es eficiencia o ganancia o ventaja o lo que sea, cuando eso es lo único que tienes en la cabeza, estás acabado, chaval, explicó Guerrero Pesado, en un tono que sugería que, como líder del partido, estaba hablando en cierta medida consigo mismo también. Empiezas a mirar a todos, tus camaradas, tus amigos, tus enemigos y aliados y todos, en términos de nada más que lo fuertes que son. Era poco probable que el joven y la joven entendieran bien lo que estaba diciendo. Pero comprendieron, ciertamente, que era algo importante.
Luchadora Rea ladeó levemente la cabeza con un sonido como si estuviera desconcertada por algo difícil. En ese caso, ya no serían tus amigos o camaradas, ¿verdad? Y es por eso que te matará. Guerrero Pesado sonrió como un tiburón. Estará solo. Por eso se llamaba Munchkins a esas personas, en una palabra, idiotas. Sí, hubo quienes creyeron erróneamente que un verdadero profesional sabía que lo más eficiente que tenía que hacer era simplemente matar a todos los rehenes. Pero cualquier persona así indudablemente invitaría a la destrucción sobre sí misma en poco tiempo. Sería increíblemente egoísta pensar que puedes abandonar a los demás sin prestar atención y no esperar ser abandonado tú mismo. ¿Quieres concentrarte solo en lo que es más ventajoso o no? Si eso es todo lo que te interesa, únete al ejército. No vengas de aventuras, dijo Guerrero Pesado. Mira, hay quienes pueden hacerlo solos, claro, pero aquí no estamos hablando de las excepciones. Agregó Lancero, retomando el tema de Guerrero Pesado y agregando un pequeño giro propio. Casi para sí mismo, continuó, luchas de la manera más genial posible, mueres y ellos hacen una canción de ti. De todos modos, para eso me convertí en aventurero. ¿Esa era razón suficiente para ayudar a los rehenes? Esta fue la verdad para ellos. Para estos aventureros. Goblin Slayer no dijo nada. Simplemente gruñó, y luego dejó escapar un, cierto. Quizás la única persona que podría haber adivinado su expresión escondida debajo de ese casco era la chica de la granja. Escucha, dijo Lancero en un tono dolorosamente ligero, golpeando la mugrienta armadura de cuero con el puño. Deberías estar agradecido conmigo y con esa alfa tuya, ¿eh? Por enseñarte lo que es una verdadera aventura. Ya veo. Maldita sea lo que haces. ¿Me equivoco? No, respondió Goblin Slayer, sacudiendo la cabeza casi con resignación. Tienes toda la razón. Muy bien, basta de sermones, interrumpió Guerrero Pesado, tratando de encubrirse. Y ahí fue donde terminó la conversación. Los aventureros reanudaron la limpieza de su equipo empapado, desenvolvieron los bultos impermeabilizados del equipo, se pusieron todo y se pusieron en formación. Encendieron los faroles que colgaban de sus caderas y su suave resplandor comenzó a impregnar la penumbra de las alcantarillas abandonadas. Ahora procederían, matarían y obtendrían el botín. Cortar y rajar era la belleza de la aventura. ¿Estáis bien, chicos, yendo a casa?, preguntó Guerrero Pesado, levantando fácilmente su espada. Mientras los aventureros más jóvenes se preparaban para dirigirse hacia la oscuridad. Quizás deberíamos ir con ellos. Quizás quiero ir con ellos. Mago se preocupó por eso por un momento. El mero hecho de que estuviera preocupado era algo que le preocupaba. No mucho antes, habría sentido sin pensarlo dos veces. Cuando acababa de convertirse en un aventurero. Pero, ¿y ahora? No, no puedo. Estaba la cuestión de cuántos hechizos le quedaban. Qué cansada estaba la chica a su lado. Fuerza enemiga. Habilidad enemiga. Le acababan de decir que no mirara las cosas únicamente en términos de poder, o puntos, o ventaja y desventaja. Pero desde esa perspectiva, bueno, si seguían adelante, al menos podrían ser útiles escudos de carne. Eso no era lo que quería. Menos aún quería que su compañera muriera de esa manera. En cualquier caso, debería centrarse en llegar a casa, no en hacer una demostración de fuerza. Y entonces, respondió. Estamos bien, con una voz muy aguda. Ese vejestorio me dio algunas pinturas mágicas. Solo necesitamos trazar un túnel o algo y saldremos de aquí. No obstante, apestas, así que es posible que no tengamos un túnel real por un tiempo. Se rió Luchadora Rea en voz alta, ganándose un cállate, y un puñetazo en el costado de Mago. Sin embargo, incluso esto solo hizo que el mago se enojara más, porque se lastimó el codo al chocar con algo mucho más musculoso de lo que había esperado. Pero es mejor que escuchéis. Les gritó a los demás mientras se giraban para irse. Parecía estar dejando escapar todo lo que había retenido. Nos ocuparemos del próximo, así que dejadnos un poco. No hubo respuesta. Lancero se limitó a sonreír y empezó a caminar. Guerrero Pesado levantó la mano sin siquiera mirar atrás. Solo Goblin Slayer se detuvo y habló. ¿Crees que puedes hacerlo, matar a un dragón? La pregunta era tan tranquila. El chico negó con la cabeza a regañadientes. Probablemente todavía no. Ya veo. Goblin Slayer también asintió. Luego pensó por un momento, como si sintiera que debía decir algo.
Yo tampoco. JE. Haz lo que puedas. Claro. Los tres aventureros desaparecieron en las alcantarillas. Lo último que Mago y Luchadora Rea vieron de ellos fue la luz de sus linternas, e incluso eso fue tragado por la oscuridad en poco tiempo. Dejados solos, se quedaron en silencio por un momento, forzando sus ojos contra la oscuridad, incapaces de ver nada. Tras un momento, la Rea murmuró algo. Con su odre de agua aún en su mano, dijo: «Sabes, realmente son geniales». Sep. Lo odiaba, casi como para morirse, pero tenía que admitir que era verdad. Párrafo. Y dicen que nadie sabe a dónde fue el sirviente. La respuesta de Guerrero Pesado al lancero no sonó muy interesada. Estaba seguro de que iba a resultar que se convertía en monstruo y se estaba comiendo a la gente, y tú estabas allí para matarlo. Eso es porque eres un cerebro músculo que piensa con su espada. Vamos, Goblin Slayer, es tu turno. A pesar de que el grupo estaba atravesando las alcantarillas de una ciudad que había sido destruida por monstruos, no se sentían excesivamente nerviosos. No sabían con qué estaban lidiando realmente, o dónde podría estar ubicado el enemigo, o cuántos de ellos había, o si había trampas, o incluso, en realidad, qué buscaban sus oponentes. Pero eso fue todo en un día de trabajo. Un aventurero sabía cómo permanecer alerta sin retorcerse por cada pequeña cosa. Esa era la filosofía personal del lancero de todos modos, y parecía que Guerrero Pesado e incluso Goblin Slayer la compartían. Muy bien. Hubo un gruñido debajo del casco de metal. En ese caso, 8 formas de matar Goblins sin hacer un sonido. En ese momento, sin embargo, Goblin Slayer se interrumpió. El sucio camino de la alcantarilla se había detenido, cruzando una vía fluvial que fluía rápidamente como un enorme río. Por lo general, un explorador como él no habría dejado de caminar o hablar si eso fuera todo lo que tenía que afrontar. El problema era el bote pequeño pero prominente que flotaba allí. No parecía inusual a primera vista. Les permitiría navegar por el río y continuar su viaje. El mapa que había producido Mago no se extendía más allá de este canal. Sin embargo, según el tamaño del espacio en blanco, estaba claro que la corriente conducía a una habitación con uno de los sacrificios vivos. Fue una coincidencia muy conveniente. Y eso llevó a una sola conclusión. Sospechoso, entonó Goblin Slayer. Entendiste correctamente. Goblin Slayer asintió solemnemente y luego se acercó a la nave, revisándola rápidamente. No había agujeros ni tapones. No parecía tener una trampa explosiva, solo un bote normal. Sin embargo, no puedo hablar de posibles trampas mágicas. Es por eso que te sigo diciendo que obtengas un mejor equipo. Lancero sonrió con satisfacción, luego los hizo esperar un momento y comenzó a revisar sus artículos. Pudo meter la mano notablemente en su bolso para su pequeño tamaño. Claramente era mágico de alguna manera, al igual que la pequeña varita que sacó de ella. Un plata debería tener al menos algo como esto. Mira y aprende. Lo intentaré, dijo Goblin Slayer desde el interior de su casco. No he pensado mucho en usar objetos encantados contra goblins. Escucha, no estamos hablando de goblins, ¿de acuerdo? Además, artículos como ese siempre tienen un número limitado de cargos. No puedo esperar que sea poderoso y dure para siempre, bromeó Guerrero Pesado. Lancero solo dio un pequeño cloqueo y agitó la varita suavemente. Lumen. Para su sorpresa, la varita comenzó a emitir un tenue resplandor. Lancero dibujó algo en el aire con la punta de la varita. Parecía ser el contorno de una mariposa o algo así, las partículas de luz se dispersaron, flotando sobre el barco. Nada. En otras palabras, está libre de encantamientos. El bote continuó balanceándose en el agua frente a ellos, luciendo exactamente igual que antes. Una varita de detección de magia no era infalible, como bien sabía Lancero. Tiró el artículo de vuelta a su bolso, luego, con un movimiento sencillo, saltó al bote. Que ni siquiera se tambaleara bajo su peso era un testimonio de su agilidad. Supongo que eso es todo lo que queda, Guerrero Pesado fue el siguiente en abordar, y esta vez el barco se inclinó notablemente. Entre la espada en su espalda, la armadura por todas partes y su propio físico no insustancial, era inevitable. El hecho de que el propio Guerrero Pesado no se balanceara, y mucho menos perdiera el equilibrio, fue también gracias a sus músculos bien entrenados. La mayoría de los obstáculos físicos se pueden superar mediante la pura fuerza bruta.
Goblin Slayer fue el último en pisar la borda. El bote cabeceó bajo su peso, pero no mucho. Fácil de controlar. Cogió el remo que tenía a los pies y luego inclinó el casco. ¿Quién remará? No estoy seguro de que sea necesario. Iremos con la corriente, cuando desatemos la cuerda, nos llevará, ¿verdad? Además, tener a alguien remando significaría una mano menos si necesitamos ayuda. Alguien fue lo suficientemente amable como para dejarnos este bote aquí, también podríamos usarlo. Guerrero Pesado se encogió de hombros mientras trabajaba para deshacer la cuerda cuidadosamente asegurada. Si terminamos en una trampa, ¿simplemente saldremos? Más divertido de esa manera. Ya veo, dijo Goblin Slayer, y luego asintió. Sí. Tienes razón. Párrafo. Y de hecho, fue una trampa. Maldita sea. Ja 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 ja. Lancero maldijo, Guerrero Pesado se rió entre dientes y Goblin Slayer se quedó en silencio mientras todos saltaban del bote. En el momento en que llegaron al final de los rápidos y la habitación del sacrificio vivo, una red cayó sobre sus cabezas. No, algo así como una red, pensó Lancero, reevaluando la situación mientras golpeaba el suelo y veía la cosa blanca y pegajosa volando por el aire. Fuera lo que atrapó el remo, lanzado por Goblin Slayer mientras se alejaba rodando, no era una red normal. Fue una telaraña. El espacio, que parecía haber sido una vez una cisterna diseñada para evitar que el agua de lluvia se desbordara, ya no cumplía su propósito original. En el centro había una cruz de crucifixión, con una serie de palabras blasfemas y símbolos grabados en ella. Y luego estaba la cosa blanca pegajosa por todas partes en la habitación. Si nada más, no parece ser goblins, dijo Goblin Slayer, poniéndose inestable sobre una rodilla. Sí, no jodas, gruñó Lancero. Cuando tienes razón, tienes razón. Esto parece un nido de arañas. Guerrero Pesado pateó la cosa pegajosa con sus botas, su rostro se contorsionó en un gruñido animal. No tuvo que mirar atrás para saber que el pequeño bote en el que habían llegado estaba completamente cubierto de cosas. ¿Había caído sobre ellos desde arriba o sido disparado? Tendrían que abrirse camino a través de la sustancia pegajosa para salir de aquí, pero el enemigo no les iba a dar tiempo. Sí, el enemigo. Vieron a un hombre regordete atado en la cruz, un sacrificio. Le faltaba incluso la fuerza para gemir, pero también había algo más. Algo en la penumbra subterránea, en las esquinas del techo, a lo largo de los bordes de la habitación, escondido con la respiración contenida. Lancero no sabía si realmente había algo tan ambiguo como un aura que uno pudiera detectar. Pero su intuición como guerrero que se había enfrentado a la muerte y había vivido para contarlo, una y otra vez, en otras palabras, sus puntos de experiencia, decía: está allá. Sin duda, estaba allí. Y los otros aventureros lo sabían tan bien como él. Mi maestro, me contó una historia de encontrar arañas en la oscuridad, pero fue como una jactancia, dijo Goblin Slayer en voz baja, mientras se hundía en una profunda y cautelosa sentadilla. ¿Qué opinas? Lancero soltó una carcajada y lanzó su famosa lanza frente a él. Si lo mato de un golpe, ¿es un camarón? Si no, es duro. Es más fácil luchar que planear, coincidió Guerrero Pesado, levantando su espada. Démosle una oportunidad y veamos qué pasa. Incluso mientras hablaba, cortó algunas de las correas, cortándolas con un golpe audible. No se puede decir con precisión que suene como una espada corriendo por el aire, era un sonido demasiado pesado para eso. Pero la respuesta gomosa de la hoja fue una prueba abundante de que la cinta estaba pegada a ella. Bueno, esto apesta. Escupió Guerrero Pesado, pero en realidad no estaba tan molesto por eso. ¿Por qué? Porque tenía un papel diferente que desempeñar. El hombre de la armadura mugrienta corrió por la oscura cámara, arrojando un cuchillo que sostenía en la mano. El rayo plateado habría perforado la garganta de cualquier goblin al que estuviera apuntando, pero en cambio rebotó en el suelo de piedra con un ruido sordo. Sin embargo, justo antes de este momento, Goblin Slayer, mirando a su alrededor rápidamente, había gritado: «¿Va a saltar?» «Sí, te escucho». La forma oscura saltó hacia arriba y Lancero apuntó al aire, donde no había escapatoria. Una araña, lo sabía. Una araña terrible y espeluznante como algo que había sido arrancado de una pesadilla, luego retorcido y puesto en una forma extraña. Araña, era la palabra más cercana que tenían para ello,
pero si esta cosa fuera una araña, entonces todas las demás arañas del mundo se acobardarían ante ella. Lancero dejó que estos pensamientos corrieran por su mente mientras daba un paso, luego 2, 3, obteniendo la distancia justa para lanzar su lanza, y luego... ¡Bah! Exclamó enojado cuando su visión se llenó de una telaraña pegajosa, justo cuando estaba a punto de lanzar el arma. Colocó una mano cerca de la culata de la lanza y le dio un buen giro como un molino de viento gigante. Para cuando la telaraña salió volando hacia un rincón de la habitación, la araña se había escondido una vez más en la oscuridad. Parece, dijo Goblin Slayer con brusquedad, que este es un material duro. Maldita sea, gruñó Lancero, mirando en la dirección donde la araña había desaparecido. Podría haber estado maldiciendo a los dioses, al enemigo o a sí mismo. Probablemente no sus compañeros. Miró tan fijamente como pudo al rincón de la cámara, pero no vio nada en la oscuridad y no escuchó ningún sonido. Pero el aura, o el miasma, o la sensación de lo siniestro, si tales cosas existían, Lancero estaba abrumado por ellas en este momento. Incluso si no lo hubiera sido, habría sido demasiado pensar que el monstruo huiría convenientemente. Goblin Slayer, con su espada y su escudo redondo frente a él, parecía sentirse exactamente de la misma manera. Los tres guerreros hablaron rápido, sin cesar, para estar atentos al menor indicio de su enemigo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz aguda y breve. Usaremos fuego. Supongo que no está fuera de discusión. Guerrero Pesado estaba arrancando los últimos hilos de telaraña de su espada, gimiendo para sí mismo. Él robó la mirada ocasional al hombre en la cruz. Pero también podríamos incendiar a nuestro rehén, y nadie quiere eso. ¿Crees que es buen momento para un poco de magia?, sugirió Lancero, pero Guerrero Pesado respondió rápidamente. No. Ninguno de ellos estaba ansioso por recurrir a la magia demasiado rápido en esta guarida de un sirviente del caos. Necesito un poco de tiempo, dijo Guerrero Pesado. ¿Podéis dármelo? Tú eres el líder, respondió Goblin Slayer con un movimiento de cabeza. Lo intentaremos. Sí, Sigel, ya sabes que, dijo Lancero, pero a pesar de su tono, no se opuso, y eso significaba que todo lo que quedaba era acción. No se puede esperar que un guerrero humano vea rincones oscuros o descubra enemigos ocultos. Solo puede avanzar, atacar, mantener ocupadas las manos del enemigo y matar. Estos son el pan y la mantequilla de un guerrero. Lancero y Goblin Slayer, sin siquiera decirse una palabra, entraron en acción exactamente en el mismo momento. Volaron como flechas de un arco. Bueno, tal descripción podría haber hecho reír a Alta Alfarquera, pero fueron rápidos y veraces. Una vez más fue Goblin Slayer quien tomó la iniciativa. Metió la mano en su bolsa de artículos, sacó un objeto y lo tiró salvajemente. En la penumbra de un rincón de la cámara, la enorme criatura parecida a una araña volvió a estallar en un salto, lanzándose hacia arriba con sus 8 patas. Un chillido sin palabras salió de su boca. Esto fue inmediatamente después de que el proyectil de Goblin Slayer explotara con un sonido seco, esparciendo una especie de polvo negro rojizo por todas partes. Era un repelente de insectos hecho de pimienta y menta, aunque la araña no tenía forma de saberlo. Pero eso no fue suficiente para someter a esta criatura del caos. La araña voló por el aire. Toma esto. Donde Lancero dejó que su lanza hablara. Atravesó limpiamente la telaraña que escupió la araña en defensa propia, y luego limpió a través de la araña también. Fue el ataque de lanza número 101, deja que la fuerza centrífuga y la gravedad hagan el trabajo. Este simple golpe físico fue suficiente para golpear el suave cuerpo de la araña contra el suelo de piedra. Aunque, por supuesto, ni esto causó una cantidad crítica de daño. La criatura rebotó como una pelota, acurrucándose mientras se posaba en el suelo. Mordió su propia red con sus colmillos venenosos y les siseó. Ninguno de ellos sabía si los monstruos comunicaban algo con sus gritos, pero si era así, el significado era lo suficientemente claro: te mataré o nunca te irás de aquí con vida, algo de esa naturaleza. Oye, esa es nuestra línea. Kerak. Con un sonido como el de un árbol enorme partiéndose por la mitad, Guerrero Pesado se levantó, mostrando sus propios colmillos en una sonrisa salvaje. Los guantes de sus manos brillaban con poder mágico, y en sus manos estaba el bote, liberado de las correas. Pruébate esto para ver el tamaño. La araña podría escupir telarañas, podría intentar saltar, pero ya no había forma de protegerse de este simple acto de violencia. Un segundo después, el monstruo desapareció debajo del bote como un insecto aplastado con una piedra.
Hubo un repugnante sonido de aplastamiento y una sustancia viscosa verde se esparció por todas partes. 8 patas retorciéndose eran la única evidencia de que este monstruo, la araña gigante, había existido alguna vez. «Toma», gritó triunfalmente Guerrero Pesado, quitándose los guantes de ogro que le habían otorgado su monstruosa fuerza. Para un aventurero de rango plata, tener un objeto mágico como este era algo normal. Rostro. Lancero, sin embargo, frunció el ceño en dirección a Guerrero Pesado, su enfado evidente en su. Eso fue imprudente. ¿Qué hubiéramos hecho si hubieras hecho un agujero en nuestro bote? ¿Cómo? ¿Hubiéramos regresado? Fianza y rema, amigo, dijo tranquilamente Guerrero Pesado. O podríamos haber vuelto a hacerlo. Del bajo el agua. Perdóname, Lancero gimió. Goblin Slayer, mientras tanto, se acercaba a la cruz con paso audaz. El hombre atado a él se desplomó con indiferencia, todo su cuerpo parecía hinchado. Sin embargo, respiraba con jadeos superficiales, por lo que no estaba muerto. Eso significaba que podían liberarlo y averiguar qué estaba pasando. Goblin Slayer se agachó detrás de la cruz, usando un pequeño objeto de su propia invención para intentar forzar la cerradura del puño que sujetaba al hombre. Guerrero Pesado miraba por encima del hombro. ¿Cómo se ve? ¿Crees que puedes abrirlo? No estaba preguntando tanto como para confirmar. No hay problema. Todos en esta sala se han metido en muchos problemas. Será mejor que veamos si podemos conseguir la historia. Lancero trotó hasta la cruz para quedar frente al hombre. Miró el rostro del cautivo, observando sus ojos nublados y su boca entreabierta. Estaba vivo. Pero eso fue solo decir que no estaba muerto. ¿Podría hablar con ellos? Creo que este tipo podría necesitar algo de curación antes de estar en forma para una entrevista. Quizás esa poción de resistencia que le compré a la recepcionista sería una buena idea, estuvo a punto de decir, pero fue interrumpido por el hombre, quien espontáneamente se infló como un globo. Luego explotó. Pedazos del cautivo fueron en todas direcciones, mientras fluidos oscuros salpican por todas partes. Sangre, sesos, trozos de órganos internos, bueno, si tan solo salpicaduras fuera lo único que hubiera. Los trozos de carne que habían salido volando ahora empezaron a temblar. Se retorcieron, se arrastraron hacia adelante, se retorcieron con una inconfundible voluntad propia y empezaron a deslizarse hacia los aventureros. Mierda, ¿Slimes? Lancero, quien había recibido todo el peso de la explosión, arrancó un monstruo de su cara y lo arrojó al suelo, luego lo pisó tan fuerte como pudo. Si esa cosa se hubiera metido en su garganta, lo habría asfixiado, una forma horrible de hacerlo. El hombre que habían encontrado era solo lo que quedaba de un sacrificio vivo, o una trampa enferma. O quizás ambos. Nos tienen bien. Uf, el tipo que pensó en estas cosas es un genio o un completo idiota. Guerrero Pesado, viendo al Lancero tratar de mantener a raya tanto a los Slimes como a su frustración, se rió en voz alta. Un lado positivo, prácticamente ningún Slime había terminado detrás de la cruz. Lancero era el único que había sufrido el impacto, y era el único ahora rodeado de Slimes. Bueno, aguanta. Tengo que volver a poner este barco en el agua antes de que los Slimes le hagan un agujero. ¿Y crees que es gracioso? Lancero continuó empuñando su arma incluso mientras discutía con Guerrero Pesado, estaba perfectamente acostumbrado a defenderse de los Slimes. Goblin Slayer tenía un ojo puesto en la pelea, pero inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué no usaste esa varita cuando te acercaste a la cruz? Te lo dije, no es todopoderosa. Por ejemplo, no puede ayudar a un hombre si se olvida de usarla. Imbécil. Párrafo. El bote estaba de regreso a salvo en el agua, después de haber evitado perforar o derretir agujeros en él, y ahora navegaba sin problemas. El rocío en sus caras mientras avanzaban se sintió placentero, desafiando el aire fétido de la ciudad devastada. El propio Guerrero Pesado se apoyaba con soltura en la borda, pateó las piernas y dejó que su cuerpo se relajara. Sin embargo, la forma en que mantuvo su espada siempre en la mano, para poder usarla en cualquier momento, fue adecuadamente impresionante, o tal vez deberíamos decir que era natural. Sí, era algo natural para un aventurero experimentado, y como tal, Goblin Slayer no era diferente. Se sentó y dejó que la corriente llevara el bote. Sin embargo, con el casco puesto, era imposible discernir la expresión de su rostro. Solo una persona parecía realmente molesta, era Lancero, por supuesto, secándose el cabello con un
Paño. Dios, eso realmente apestaba, se quejó. Goblin Slayer respondió con seriedad. No me pareció un gran problema. Tenemos diferentes estándares, tú y yo. Ya veo. Goblin Slayer podría haber sentido que estaba hablando bastante en serio, pero para Lancero sus respuestas siempre sonaban tímidas, y chasqueó la lengua. Ya veo. ¿Es eso así? Sí. Sí. No es de extrañar que vuelva loca esa elfa, pensó. Sentía que su propio vocabulario se reducía a medida que pasaba el tiempo en compañía de Goblin Slayer. No es que realmente me importe, pero alguien necesita asegurarse de que el barco siga en la dirección correcta. Lancero dio un suspiro de derrota y se sentó en el suelo del barco, agarrando su lanza. En verdad se dijo que un bote solo era una delgada tabla entre un hombre y una tumba de agua, pero al menos probablemente tendrían unos minutos antes de ahogarse. 6 segundos fueron suficientes para entrar en combate. Incluso en 2 segundos, había cosas que podía hacer. No quiero convertirme en uno de esos cuentos de advertencia sobre el vuelco de un barco mientras el capitán y la tripulación están hipnotizados por la luz de las velas o algo así. Tengo un mal presentimiento sobre esto. No digas eso. Lancero frunció el ceño ante la idea de bromas de guerrero pesado, luego miró hacia el canal, que parecía no terminar nunca. Está bien, entonces, ¿dónde se supone que está la próxima cámara de sacrificio? No debería tomar mucho tiempo, dijo sucintamente Goblin Slayer. ¿No cualquiera puede ser un buen mapeador? Algunos aventureros se adaptan a él y otros no. Goblin Slayer parecía tener una brújula en la cabeza, incluso Lancero tuvo que admitirlo a regañadientes. Si no hay problemas, añadió Goblin Slayer. Oye, resolver problemas es asunto nuestro, dijo Lancero, sonando un poco malhumorado. Sin embargo, no me gustan todos estos problemas adicionales, pensó. Se dio cuenta de cómo las palabras emergían como una niebla blanca de su boca y agregó, pensé que hacía frío, supongo que pronto será invierno. Se siente fatal temprano. Un poco de vino, algo de leña, una buena cena. Me encantaría estar celebrando una Yule 7 normal y agradable, dijo Guerrero Pesado. Pero estamos gateando por las alcantarillas, observó Goblin Slayer. Quizás era hora de vengarse de él un poco. Necesitas pensar en un regalo, hombre, dijo Lancero con una pequeña sonrisa desagradable a Goblin Slayer, cuya expresión no pudo ver. Lo escuché, ya sabes. ¿Realmente le diste una bolsa llena de 7? Las fiestas de Yule, del nórdico antiguo, Jul, se celebran cada solsticio de invierno. Es esta una celebración de los pueblos nórdicos, relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico. El Yule originalmente duraba 12 días y el cristianismo lo asimiló a la Navidad. ¿Dinero esa vez? No, dijo Goblin Slayer, el casco moviéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. No hace mucho, le di una escama de dragón. Así que había llegado a los dragones. Lancero se rió disimuladamente a su pesar. ¿Este tipo tenía goblins en el cerebro, y con qué decía encontrarse? Era falsa, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuánto pagaste? La encontré, respondió. Y es real. Su declaración tenía una franqueza frustrante. Suceden cosas extrañas, supongo. Había muchos misterios en el mundo, y como tal, Lancero decidió dejar un poco de holgura a Goblin Slayer y cambiar de objetivo. ¿Tú qué tal? ¿Qué, quieres decir si voy a conseguir algo para los niños? Guerrero Pesado se encogió de hombros con molestia, pero el gesto en sí era molesto para Lancero. No los niños. La mujer. Una bebida será suficiente. Esto se estaba volviendo ridículo. El rostro impasible de Guerrero Pesado hacía imposible saber cuándo hablaba en serio. Lancero negó con la cabeza dramáticamente, o tal vez teatralmente. Uf, aquí hay un hombre sin orgullo. Es esta otra de esas cosas después de que finalmente sea rey. Seguramente necesito ser al menos un caballero antes de poder tener la esperanza de tener una princesa a mi lado. ¿Crees que ella cuenta como princesa? En lo que a mí respecta, Guerrero Pesado dejó escapar un suspiro, luego miró a Lancero. Si eres tan inteligente, ¿qué hay de ti? Le haría algo a esa recepcionista, sin duda, dijo Lancero, con su mejor sonrisa de aventurero en el rostro. Pero luego cambió a algo teñido de anhelo. Pero odiaría que alguien piense que estoy tratando de sobornar a alguien. Una hija de la nobleza y un aventurero sería una cosa,
pero era una empleada del gremio y un aventurero. Demasiados tesoros, demasiadas comidas deliciosas y, de repente, es posible que descubras que, sin darte cuenta, estás causando problemas al objeto de tu afecto. No fue necesariamente malo dar un obsequio para demostrar el aprecio, por supuesto, eso no fue un soborno. Pero Lancero siempre luchó por navegar por las sutilezas de la burocracia, la sociedad noble y los nobles que también eran burócratas. No es lo que quise decir, dijo Guerrero Pesado con el ceño fruncido. Estaba hablando de un miembro de tu grupo. Le debes mucho, ¿verdad? Sí. Buen punto, Lancero se rascó la cabeza. Por supuesto, no era que no lo hubiera pensando, sino que tenía otras cosas de las que preocuparse. ¿Será mejor que le des oro, plata o joyas? Ya sabes, algo asombroso. Algo apropiado para el más fuerte de la frontera. Calla la boca. Lancero se rió. Estoy feliz de gastar mucho dinero en ella, pero el precio no es el único factor, ya sabes. Cuando encontraste algo que pensaste que sería un buen regalo para alguien, el dinero era una forma de conseguirlo. Pero necesitabas más que buenas intenciones y, a veces, no era suficiente regalarle a una mujer un accesorio caro. Además, obtenemos más joyas de las que sabemos qué hacer con los cofres del tesoro. ¿De verdad crees que necesita otro? Lo suficientemente justo. Ya era bastante malo como novato, pero cuando llegas a los rangos superiores de aventurero, las preocupaciones solo empeoraron. Después de todo, los aventureros experimentados estaban tan acostumbrados a ver oro, plata y joyas que prácticamente estaban acostumbrados. Ocúpate de un par de cacerías de monstruos y podrías volver a casa con el botín suficiente para llenar un cofre grande. La gente común podría suponer que eso significaba que lo había logrado, pero muchos aventureros no se sentían así. Es posible que encuentres una avalancha de tesoros, pero igualmente descubrirías que fluía por tus manos como agua mientras pagabas el equipo para la próxima aventura, y todo lo que te sobró simplemente lo guardabas. Porque nadie se convirtió en aventurero simplemente para ganar dinero y vivir una vida cómoda. Lancero se volvió hacia el suave gruñido para encontrar a Goblin Slayer mirándolo. Me pregunto si debería conseguir algo para los demás, dijo desde dentro de su casco. Sí, solo para demostrar que los aprecias, dijo Guerrero Pesado. Entonces, no es una pregunta, solo una confirmación, los aprecias, ¿verdad? Sí. Goblin Slayer asintió de inmediato. Luego se puso de pie lentamente. Pero primero, debemos pasar a través de la siguiente cámara. Con un grito de entusiasmo, Guerrero Pesado agarró el remo, era un palo de 3 metros, y tiró el bote contra el pasillo. Se balanceó con un golpe sordo, que Lancero tomó como su señal para saltar a tierra firme. Entonces, dijo, ¿qué sigue? Párrafo. Así que no eran goblins. Un grupo de monstruos ordinarios estaba prácticamente por debajo de la tensión de aventureros tan experimentados. Se habían acercado a la gran mole blanca pensando que sería una montaña nevada, pero acabó siendo un slime gigante, una historia ridícula si fuera una, pero era casi más rápido de lo que podría decirse. Por supuesto, Lancero todavía estaba frunciendo el ceño durante todo el proceso. Sería muy tonto si los goblins se mostraran en medio de este plan malévolo o aventura o lo que sea esto, Guerrero Pesado dijo, destrozando los restos de alguna criatura identificable bajo su pie. Si hubieran tenido a un mago o clérigo apropiado con ellos, podrían haber sido capaces de descubrir qué era, pero... Hey, si podemos matarlo, entonces no importa, Lancero pensó. Aunque un sabio podría estar escandalizado de oír a Lancero decirlo, realmente no le importaba. De todos modos, un monstruo muerto era un buen monstruo. No había razón para pensar más en ello. Necesitamos priorizar la supervivencia, Guerrero Pesado dijo. Investigaré, Goblin Slayer respondió, acercándose a la cruz a paso ligero. Lancero agarró algo de su bolsa, una varita, y la agitó rápidamente, Lumen. El comando de voz active el objeto, rodeándolo de una gentil luz. De repente, la cruz empezó a brillar como si fuera iluminada por innumerables velas, brillando a través de toda la habitación. Maldita reacción mágica, Giz. Eso es porque estaban haciendo un ritual mágico. Por supuesto, el sacrificio exude poder mágico. Ya veo. Así que no es todopoderosa, de hecho. Bueno, perdóname. Lancero golpeó a Goblin Slayer. Guerrero Pesado dijo. Al final,
no había forma de estar seguro si la cruz tenía una trampa explosiva excepto comprobarlo de cerca, así que se dispuso a deshacer las ataduras. La aspirante a sacrificio estaba herida, mal golpeada y absolutamente sin fuerzas, pero viva. Como tal, Goblin Slayer no perdió tiempo, examinándola con sondas rápidas y firmes de sus dedos. Su piel era azulada y oscura como una sombra. Su cabello era como plata suelta. Su pecho era amplio. Y sus orejas eran largas. No todas las elfas oscuras estaban bien dotadas, pero muchas personas tenían la impresión de que sí. Puede que solo sea un poco de tradición errónea que queda de las antiguas baladas, Goblin Slayer no sabía la verdad del asunto. Pero al menos, incluso él podía decir que sí, que era un elfo oscuro. Oye, señorita, todavía respiras, ¿eh? Si puedes hablar, sería genial, pero si no, también está bien, solo me alegro de que todavía estés con nosotros. Lancero, quien había dejado el servicio de guardia en Guerrero Pesado, tampoco dudó en acercarse a la mujer. Se arrodilló y desabrochó la última de sus ataduras, luego la levantó, la imagen misma de la valentía. Y si no pudieras explotar sobre nosotros, sería aún mejor. Explotar. Dijo la mujer, con la respiración entrecortada. No sé a qué te refieres. Oye, yo tampoco. Todo está bien. Lancero le dio un abrigo a la elfa oscura. Mientras la ponía cómoda, Goblin Slayer inspeccionó el área. Guerrero Pesado arrojó casualmente una poción de vigor, que Lancero gentil y gentilmente ayudó a beber a la mujer. Las pociones eran un recurso importante, pero el grupo no consideró esto como un desperdicio. La mujer tomó un trago de la sustancia, luego dos, luego tosió suavemente. Sus ojos se abrieron un poco más. Un guerrero humano y otro guerrero humano. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos en una aventura, respondió Goblin Slayer. Bueno, al menos fue al grano. La elfa oscura parpadeó, sorprendida, pero luego sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. ¿Y ahora aventureros, eh? Simplemente no puedo ganar. Me preguntaba si había algo de lo que le gustaría hablar con nosotros, señorita instó Lancero, lo que la mujer pareció encontrar divertido. Tal vez la poción de resistencia le había dado un impulso, o tal vez solo estaba tratando de mostrarse fuerte. Cualquiera que sea el caso, habló con el aire de quien reprocha a un niño travieso. Probablemente sea al menos 10 veces mayor que tú, Punk, tal vez 100 veces. Y sin embargo, todas las mujeres son hermosas, y todas, señoritas, a mis ojos, respondió Lancero con una cara completamente seria. Podría haber estado hablando con alguien que hubiera sido horriblemente quemado, y este joven guerrero aún habría hecho el mismo pronunciamiento con la misma convicción. Dioses. La elfa dejó escapar un suspiro expansivo, pero una sonrisa tiró de sus mejillas. Realmente no es nada del otro mundo. Seguro que ya tenéis una idea. Seguro, me imagino que alguien quiere convocar a un demonio o revivir a un dios oscuro o algo así. Dijo Guerrero Pesado asintiendo. Sí, una crisis apocalíptica, el fin del mundo. Lo de siempre. Lancero se encogió de hombros. Al menos he confirmado que no son goblins, comentó Goblin Slayer. La elfa oscura dejó escapar un suspiro, no exactamente el suspiro que había suspirado un momento antes. Miró a los hombres con sospecha y luego negó con la cabeza. Creo que tenéis la idea. Dijeron que no querían que muriera de una sola vez, querían que sufriera. Fuera. Y sufrir parecía que sufrió. Podían ver las heridas en su piel incluso en la penumbra. Se supone que era la ofrenda. Dijeron que, ya sabéis, llegaría a los dioses, o los invocaría, o lo que. Lancero murmuró, sin sonar particularmente preocupado. Entonces miró a los otros, ya. ¿Oísteis a la dama? Un ritual de invocación oscura. ¿Qué pensáis? Guerrero Pesado agitó la mano como para decir que el trasfondo no le interesaba realmente. Cargamos, matamos a lo que necesite matarse, y nos vamos a casa. Simple. Los tres al menos parecían de acuerdo con esto. Lo que realmente preocupa es la fuerza del enemigo, Goblin Slayer dijo desde debajo de su yelmo. Se giró hacia la mujer. ¿Sabes algo? Cualquier información sería de ayuda. ¿Hay algún monstruo de otro plano que dirige el espectáculo por aquí? Un demonio o algo así, un trabajo desagradable. También tiene algún tipo de truco especial bajo la manga.
Pero la elfa oscura se quedó en silencio por un momento, y cuando continuó, fue con un tono de autocrítica, casi de disculpa. Bueno, ya se ve, no tiene mucha otra seguridad. Incluso esta habitación. Incluso yo, soy solo una distracción. Los tres aventureros intercambiaron miradas. Oh. Eso es todo. Esta vez, la elfa oscura parecía genuinamente confundida. Pero no había nada sorprendente en todo esto para los guerreros. De hecho, era lo más predecible del mundo. Supongo que pensó que éramos el evento principal, dijo Guerrero Pesado, con el rostro duro. Vaya, me siento honrado. Lancero se encogió de hombros, pero parecía complacido. Goblin Slayer no dijo nada, presumiblemente porque pensó que no era necesario. Fue la reacción de unos hombres que hace mucho tiempo habían aceptado el hecho de que no eran héroes y no les molestaba en lo más mínimo. Nada decía que debía ser un héroe. Nada decía que la vida no tenía sentido si tú no lo eras. De hecho, algunas personas tomaron el camino opuesto y trataron de afirmar que los héroes mismos no tenían sentido. Pero eran los que estaban a la vanguardia de todos los guerreros sin nombre, que incluían a estos tres, quienes eran héroes. Eso era lo que hacía a los héroes tan admirables. Actuar como una distracción para una persona así, ¿cómo podría alguien estar insatisfecho con eso? Caos quiere teñir todo de un solo color. Pide pinturas con todos los colores del arco iris, dijo melódicamente la elfa oscura, mirando hacia las estrellas. La melodía era elegante, pero no del mismo modo que la de un elfo supremo. Era una hermosa melodía que parecía nacer de la naturaleza misma. Así que tal vez deberíamos retorcer sus nombres. Eso es un mero juego de palabras, dijo Goblin Slayer, descartando la idea de la mujer. Cambiar sus nombres no cambiaría lo que son, ni lo que yo. Cerró la boca y se tragó las palabras que había estado a punto de decir. Después de un momento, reanudó lentamente. Lo que tenemos que hacer. Hay muchas personas que no entienden eso, y estoy harta de estar de acuerdo con ellos, murmuró la elfa oscura, luego entrecerró los ojos. Voy a vivir mi propia vida, a mi manera, dijo en voz baja. Aunque agregó, eso sí me vais a dejar salir viva de aquí, por supuesto. Oye, ya te dimos una poción de resistencia, ¿por qué te mataríamos? Dijo Guerrero Pesado, encogiéndose de hombros. Y alguien tan encantadora, nada menos. Agregó Lancero. Goblin Slayer se quedó en silencio. Eso fue suficiente para la mujer. No sabía si debía simpatizar con que los propios aventureros volvieran los planes al revés, y sin pensarlo irrumpieron directamente, o si lo encontraba ridículo. Se puso de pie, tropezando ligeramente, y luego arrojó el abrigo alrededor de ella en el aire. Mucha suerte, aventureros. ¿Seguramente aceptaréis tan buenos deseos incluso de mí? La voz fue un susurro en el oído del lancero. Luego, desnuda, la mujer retrocedió en la oscuridad, hasta que pareció que nunca había estado allí. Una vez que el abrigo se posó en el suelo, no quedó ni una silueta en la oscuridad subterránea de las alcantarillas. Así que hay un monstruo detrás de todo esto. Uno con algo bajo la manga. Guerrero Pesado dijo mientras recogía el abrigo, notó que no había calor corporal en él, y se lo arrojó al lancero. Me pregunto hasta qué punto podemos confiar en su información. Todo lo que dice una mujer hermosa es verdad, bromeó Lancero, agarrando el abrigo, doblándolo cuidadosamente y volviéndolo a guardar en esa aparentemente mágica bolsa suya. Estaba manchado con la sangre de la elfa oscura y con rastros de lo que fuera que la había contaminado, pero no le prestó atención. Este abrigo tenía un propósito al que servía cuando ayudaba a una buena mujer. E incluso si no es cierto, no tenemos forma de averiguarlo, agregó Goblin Slayer. Lancero escuchó lo que pensó que era un gemido silencioso del hombre. ¿Qué? ¿Tienes un problema? No. El casco de metal se sacudió lentamente de un lado a otro. Mis planes sobre cómo y dónde evacuar a los cautivos han fracasado. Ante eso, Lancero se echó a reír, agarrándose el vientre con alegría. Párrafo. En cada mazmorra, en cada aventura, hay un final. Si es el mago maestro que espera en las más profundas profundidades de la fortaleza, o el gran guerrero que gobierna lo más alto de la torre. Siempre hay un clímax. Nos impresiona que llegaráis tan lejos, mortales. En el caso de esta aventura, el clímax era esta criatura, esta cosa. Era como algo salido de una pesadilla, lo bastante temible como para hacer dudar de la cordura de uno mismo. Era, en una palabra, un ojo. De hecho, muchos ojos, incontables ojos en un conjunto salvaje, retorciéndose unos sobre otros,
todos unidos a un solo trozo de carne. Pero colectivamente tenían una voluntad propia, extendiendo los pedipalpos como nervios ópticos, con el globo ocular enterrado en su terminal rodando y mirando lascivamente. El único ojo gigante se retorcía constantemente en todas direcciones, una horrible boca sonriente abierta debajo de él. Su voz parecía hacerse eco de sí misma, el sonido tenía que ser más que físico. La cosa debe haber estado insinuando sus desagradables pensamientos directamente en sus mentes. ¿Cómo se contaría en la escala de amenaza? ¿14? Quizás si estuvieras en su maldita casa. Por aquí, 13. He matado a uno antes, pero no fue fácil. Hey, no es un goblin, ¿cierto? Quizás. De algún modo, enfrentados a esta criatura cuyo nombre haría que uno temblara solo por decirlo, los tres aventureros estaban imperturbables. La cosa presidía la cámara con su alto techo, flotando sobre un círculo mágico inscrito en sangre oscura. Pero un monstruo era un monstruo. Si tenía cuerpo, uno que pudiera sangrar, entonces podía morir. No había nada que no pudiera matarse. Esta era una verdad que Guerrero Pesado abrazaba de todo corazón, y nunca le había fallado antes. Agarró su espadón con ambas manos, plantó sus pies sólidamente en el suelo de piedra, y dejó que la fuerza fuera por sus músculos. Junto a él, Lancero dio un giro de su amada lanza, luego empujó el extremo puntiagudo directamente hacia el monstruo. Goblin Slayer desenvainó su espada con su extraña longitud, levantó su pequeño escudo redondo y adoptó una postura de lucha profunda. Era justo lo que había hecho desde la primera vez que luchó contra los goblins en su primera aventura. Tontos ignorantes. ¿Ni siquiera tenéis palabras? Podría haber usado más si alguna vez hubiera planeado mendigar por mi vida. Guerrero Pesado. Sonrió como un tiburón y comenzó la batalla. El trío corrió hacia adelante, desplegándose para atacar al enemigo desde 3 direcciones diferentes. Esto era lo correcto cuando tu enemigo podía usar magia. Un asalto frontal podría ser pensable si tuvieras un escudo grande y sólido, pero lo último que querías era que todo el grupo fuera aniquilado por una bola de fuego bien colocada. Sin embargo, ciertamente no era un enemigo que iba a ser derrotado por tácticas tan básicas. Beol. Los globos oculares que se retorcían en los extremos de los pedipalpos parpadearon uno tras otro, desatando rayos cegadores de luz. Atravesaron la habitación como rayas de pintura blanca lanzadas desde un pincel. El piso de piedra explotó donde golpearon, o bien comenzó a derretirse y a burbujear. Desintegrar, rayo mortal, y luego desintegrar de nuevo. Los aventureros ni siquiera gritaron mientras se enfrentaban a los rayos mortales. Uno de ellos dejó que su armadura hablara, otro confiaba en su agilidad física, y un tercero rodó por el suelo. Tan pronto como sus armas empezaron a actuar, se dispersaron de nuevo. ¿Esta cosa está tratando de matarnos? Creo que está tratando de matarnos. Estoy de acuerdo. No es que me importe. Lancero empezó la broma, Guerrero Pesado la continuó y Goblin Slayer terminó la conversación. ¿Qué arma daría el golpe? No importaba realmente aquí. Lo importante es que varios de los pedipalpos del monstruo ocular salieron volando, sesgados de la masa principal, y aterrizaron en el suelo. No hace falta decir que el daño real fue mínimo. Este monstruo casi tenía tantos pedipalpos y ojos como una persona ordinaria tendría pelos en la cabeza, casi limitados. Pero casi limitados no es lo mismo que limitados. Esto morirá al final, Guerrero Pesado dijo, y era verdad, pero la verdad de los aventureros también. Todos esos rayos de luz, sé capturado por uno, y será tu fin. Nadie podría sobrevivir. Sin embargo, para este sirviente del caos de otro mundo, eran solo una distracción que probaba paciencia, una pérdida de tiempo. Imagínate si estás tratando de ponerte manos a la obra, pero notas que tu escritorio está sucio, y luego, cuando vas a limpiarlo, descubres que no se limpia tan fácilmente como esperabas. No querrás posponer el trabajo para limpiarlo, pero dejarlo sucio también te fastidia. Vamos a daros un pequeño compañero de juegos, entonces. Por lo tanto, el sirviente del caos no dudó en sacrificar una de sus piezas para obtener la ventaja. SHHMM. Desde las profundidades de la oscuridad llegó un estruendo estremecedor, no, era el sonido de cascos. 2, 3, 4. Sonaron a intervalos regulares, y luego se reveló su fuente. ¿Un Duyan? No, no del todo, no creo. Es cierto que a primera vista parecía un Duyan. Por un lado, no tenía cabeza. Llevaba armadura.
y llevaba una espada, muy parecida a un caballero. Pero era sustancialmente más grande que incluso Guerrero Pesado. El equipo que llevaba era de un tamaño que ningún ser humano podría haber soportado. Sin embargo, todo estaba cubierto de manchas rojizas oscuras que podrían haber sido óxido o sangre. El equipo estaba en tan mal estado que era difícil estar seguro. Solo el color azulado oscuro visible en las costuras de la armadura indicaba la antigua gloria del propietario. La tela hecha jirones, con el símbolo omega, que pasaba por una bandera, tampoco dio indicios de la antigua identidad del caballero. Y sin embargo, míralo. No se parecía en nada a un Duyan común y corriente. Era lo que quedaba de un guerrero una vez orgulloso, uno que había luchado por su gloria en los antiguos días de la era de los dioses. ¿Cuántas docenas, cuántos cientos de las fuerzas del caos debe haber enterrado con la espada en la mano? ¿Cuán brillante debe haber hecho que su nombre brille entre las estrellas? Sin embargo, ahora, todo eso era solo leyenda, mito, aquí blasfemado y profanado. Ahora no era más que un infante de marina del caos. Ese es el pequeño truco del que nos advirtió la señora, dijo Guerrero Pesado, sonando francamente complacido. Esto se estaba poniendo interesante. El ojo es nuestro verdadero objetivo, respondió Goblin Slayer. Aparte de esos rayos, debería ser manejable de alguna manera. Hombre, menudo dolor, gruñó Lancero, luego se quitó uno de sus guantes y deslizó un anillo en su dedo. Brillaba como una estrella fugaz. Le concedió principalmente dos cosas, una agilidad inmensa y una fuerza increíble. Lancero normalmente no usaba el anillo porque la mayor parte del tiempo usaba sus otros objetos mágicos. Cuando no necesitaba hacer huidas por un pelo, a menudo eran mejores. Estoy completamente de acuerdo, dijo Goblin Slayer con un asentimiento, y sacó una poción de su bolsa. Era un elemento secreto que aumentaría su agilidad. A pesar de que las pociones eran caras, nunca había sido un hombre que se enfadara con sus consumibles. Tiró del tapón, luego lo tiró a través de los baisars de su yelmo, tragándolo en un par de tragos rápidos antes de arrojar la botella a un lado, rompiéndola. Había escuchado que el efecto duraba solo una cantidad mínima de tiempo y lo había traído como un experimento. Había una cosa en el que le gustaba, que si los goblins lo robaban, se podía confiar en que lo beberían de inmediato y, con su breve periodo de efecto, no le causaría ningún problema grave. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Goblin Slayer. Guerrero Pesado miró casi con desdén a su armadura humeante y dijo: un par de golpes no me matará. Así que voy a pasar. De hecho, antes había recibido un impacto directo, pero evidentemente se había encogido de hombros. Algunos consideraban que el guerrero humano era el epítome de alguien sin talentos especiales, pero eso era solo porque no conocían nada mejor. Matar a un guerrero que había entrenado y entrenado para endurecerse a sí mismo no fue tarea fácil. Por lo tanto, este que no pudo ser derrotado y apenas conocía el significado de la palabra fatiga, se lanzó al ataque. Eso en sí mismo lo convirtió en una gran amenaza en el campo de batalla. El hecho de que uno sea inmortal no es motivo para perder el tiempo. Ahora vuestras vidas arderán. A la orden de su maestro, el Caos Marine levantó la extraña espada en su mano. Parecía ser un hacha y una espada a la vez, y sonó con un rugido sobrenatural. El arma giró. Gimió. No era otro que una espada. Encantada, forjada por uno de los grandes herreros de la antigüedad. Ansiaba la carne de sus enemigos, un arma temible. Frente a esta espada que se había hecho famosa en el calabozo de los muertos, Lancero se rió. Se supone que esa es mi línea, tonto. Cargó de nuevo. Los aventureros no necesitaron decir una sola palabra entre ellos para coordinar sus acciones. El Caos Marine se enfrentó a ellos de frente y el campo de batalla se llenó de destellos de luz. En medio de todo esto, Lancero encontró tiempo para tocar ligeramente con las yemas de los dedos el pendiente de la oreja. Sabía perfectamente, por supuesto, que el ojo del monstruo podía suprimir los hechizos mágicos. Por lo tanto, este fue el hechizo que usó. Arma, manga, ofero. Ofrece magia a mi arma. Corrió como un rayo entre las nubes de vapor y humo que se elevaban de las losas, y su lanza encantada se clavó en la armadura. La punta de corte recubierta de ámbar brillaba con una luz extraña, su nitidez aumentó. Pero incluso esta arma no fue suficiente para superar la clase de armadura del Caos Marine. Maldita sea, es difícil. No te preocupes por eso, solo golpéalo. Guerrero Pesado, por su parte, debió haber atraído la mirada del monstruo, o fueron múltiples miradas, y recibido los rayos de calor, pues emergió de una nube de humo,
ileso y cerrando la distancia. Su espada ancha cayó con toda la fuerza de un mazo. Pero incluso eso no fue suficiente para sacudir al Caos Marine, que estaba como si estuviera hecho de acero. El suelo estaba ligeramente rayado donde sus pies se habían deslizado por el impacto, pero ahora levantó su espada aullando. Bueno, ¿ahora? Guerrero Pesado apenas logró esquivar el golpe cortante. Que se diga que, se las arregló, precisamente porque era Guerrero Pesado. Cualquier persona común habría sido cortada por la mitad. Lancero se abrió paso entre las chispas del golpe, saltando hacia atrás para intercambiar lugares con Guerrero Pesado. Mantén tu posición, dijo Goblin Slayer. Tienes que estar loco, gritó Guerrero Pesado, pero sin embargo se lanzó a otro intercambio con el Caballero Decapitado con todas sus fuerzas. Su espada se encontró con la hoja encantada que giraba con un chillido ensordecedor, pero nunca vaciló y ciertamente no amenazó con romperse. Estamos en diferentes niveles. De hecho, Goblin Slayer pudo tomar todo el tiempo que necesitaba para encontrar su objetivo. Se deslizó a través de la cámara como una sombra, luego dejó caer su espada al suelo y arrojó algo con su ahora libre mano, un temible cuchillo arrojadizo, retorcido en una forma terrible. Lo soltó con un movimiento clandestino y salió gimiendo por el aire, describiendo un gran arco. Un instante después, había encontrado una grieta en la armadura del caballero, mordiendo su muñeca. Esto estaba en un nivel diferente de la espada que normalmente usaba Goblin Slayer. ¿Fue un grito? Fue difícil decirlo. Hubo un sonido como metal cortando metal, y la mano salió volando, espada y todo. Ahora eres mío, dijo Lancero, que no estaba a punto de perderse su apertura. Movió su agarre sobre el mango de su lanza, acortando la longitud, luego lanzó un golpe brutal a quemarropa. Su objetivo, el brazo del Caos Marine, ahora expuesto por la pérdida de su mano. Se sentía como si estuviera apuñalando un montón de grava, pero el arma atravesó la herida y Lancero no había terminado. Sayita, Kelta, Raedius. Golpea a casa, flecha. La punta de la lanza lanzó misiles mágicos uno tras otro, una avalancha de golpes del más básico de los hechizos ofensivos. Estas flechas ignoran la clase de armadura y siempre dan en el blanco, ahora corrían por el interior de la armadura, golpeando el cuerpo del sirviente del caos. 3 veces el marine del caos se sacudió como una marioneta rota, y luego se quedó quieto. Cuando Lancero retiró su arma, fue seguido por una masa de alambre y piedras verdes con runas grabadas en ellas. Así que este debe ser uno de esos, como se llame, Goulams, pensó Lancero. Si nada más, no podría compararse con una vela al guerrero de antaño que debió haber usado una vez esta armadura. Parece que no puedes confiar en las antigüedades. Tal vez fue solo la pobreza de comprensión de los humanos lo que hizo que pareciera que había un indicio de molestia en la voz sobrenatural. Los rayos de la muerte volvieron a azotar, llenando el aire con su luz, y Lancero los esquivó con la piel de los dientes. Fue gracias a su anillo. De lo contrario, habría estado en un mundo de dolor. Chasqueó la lengua y se zambulló en busca de refugio detrás de la cosa más cercana disponible, el enorme cadáver del Caos Marine. Goblin Slayer, el efecto de su poción aparentemente había desaparecido, lo siguió, y luego Guerrero Pesado se deslizó detrás de él. El metal de la armadura, forjado por los antiguos, resistiría tanto el ojo mágico mortal como la mirada petrificante. Por primera vez desde que había comenzado la batalla, los aventureros pudieron respirar profundamente. ¿Qué pensáis?, preguntó Goblin Slayer. Guerrero Pesado, cuyo cuerpo estaba cubierto de quemaduras, respondió con seriedad. Creo que duele muchísimo. Tengo analgésicos si los quieres. Nah, debilitaría mi fuerza. Lo que necesito es seguir pateando. Dame una poción de resistencia. Goblin Slayer sacó una botella de su mochila, Guerrero Pesado la abrió y bebió, luego arrojó el recipiente vacío al aire. En el instante en que emergió de la seguridad de la armadura, un haz de luz brillante lo vaporizó. Podéis esconderos y conspirar, pero no podéis huir de mi ojo que todo lo ve. ¿Oísteis a la cosa? Supongo que no podemos escondernos, dijo Lancero. Hizo una mueca, la voz le hizo sangrar los oídos. Y no podemos sacarlo de una vez. Naturalmente, sabían que no podían esconderse para siempre. Al menos, el ojo eventualmente se movería para flanquearlos. Y si simplemente se persiguieran unos a otros en círculos alrededor de la armadura, no solo sería ridículo, se convertiría en una cuestión de quién se cansaba primero. Goblin Slayer gruñó en voz baja.
Esto no le pareció un problema tan difícil. Entonces, lo destruimos. Suena bien. Me vale. Con la estrategia establecida, los aventureros se pusieron en acción. Guerrero Pesado tenía puestos sus guantes de ogro, mientras que Goblin Slayer había envuelto su armadura con tela para evitar que se deslizara. Lancero tocó sus joyas de nuevo, pronunciando las palabras del último hechizo que pudo reunir. Oleum, yegua, facio. Nace un mar de aceite. La anomalía se produjo por encima de las piedras. ¿Entendió el ojo que era? Y aunque así fuera, tuvo tiempo de comprender por qué lo habían hecho los aventureros. Mientras estuviera flotando en el aire, el hechizo lubricar no tendría ningún sentido en su contra. Sin sentido, hasta que una gran silueta abrumó la vista sobrenatural un instante después. ¡Rag! Gritó Guerrero Pesado, empujando el cuerpo del caos marine hacia el monstruo a una velocidad increíble. Tontos. La grieta que pasó por la boca del ojo se abrió en una horrible sonrisa. Simplemente necesita esquivar el objeto que se aproxima. El techo era demasiado bajo para flotar sobre él, pero había mucho espacio a izquierda y derecha. Muévase detrás de ellos, y ese trozo de metal sería una bola y una cadena que frenaría a los aventureros. Esta vez, inundaría a los humanos con rayos de muerte. El monstruo comenzó a flotar, confiado en que tenía a su enemigo acorralado. Idiota de ojos saltones. De repente, descubrió que estaba siendo conducido hacia la pared, su enorme ojo se abrió con sorpresa. Hubo un impacto sordo. La criatura nunca se dio cuenta de que era uno de los aventureros dando un martillo. Acércate con el primer movimiento. Mano a mano, tenemos la ventaja, dijo Lancero como si fuera obvio. Guerrero Pesado se rió. Goblin Slayer se quedó en silencio. No hay mejor momento para atacar que cuando el enemigo estaba a punto de tropezar con tu alcance. Y si era obvio a dónde iba a ir, entonces ni siquiera tenías que trabajar para ello. Era tan simple como eso. El monstruo quedó atónito, pero solo por un segundo, pronto recuperó su orientación. El daño fue mínimo. Pero este fue sin duda un momento crítico en la pelea. Beol. Un grito de otro mundo escapó de la boca de la criatura. La enorme armadura que se había estrellado contra él había aplastado la mitad del ojo del monstruo, salpicando un líquido espantoso por todas partes. La criatura no moriría todavía. No estaba muerto. Pero eso era lo mejor que podía decirse de él. Ya no podía flotar, se posó en el suelo, donde trató de arrastrarse. ¿Quería huir? ¿Para defenderse? Quizás ni siquiera lo sabía, se retorcía y se agitaba, aullaba y gritaba tan fuerte como su voz al terplanar podía. Malditos bárbaros. No te equivocas, pero tampoco estás del todo ahí. Guerrero Pesado agarró la espada antigua, la Cusinar, que estaba a sus pies. El arma huyó de alegría al ser levantada por un nuevo maestro, temblando para completar su misión. Son unos malditos grandes bárbaros. Y entonces el monstruo cuyo nombre uno dudaba incluso en pronunciar se redujo a un simple trozo de carne. Entonces se acabó. El aire seco, el miasma, como quisieras llamarlo, que se había sentado sobre la ciudad desierta, se diluyó y se disipó. El círculo tallado en el suelo, que había brillado con poder mágico, se desvaneció, partes de él fueron arrancadas ahora, y ya no funcionaba. Ese fue el final de la aventura. Guerrero Pesado limpió la hoja y se la devolvió al ex guerrero de los dioses. Quería ver al marine con toda su gloria, vivo o muerto. Quizás Lancero entendió lo que estaba pensando Guerrero Pesado, o quizás no, en cualquier caso, resopló suavemente. ¿Te gusta ese apodo? Sí. Guerrero Pesado estaba de pie con el pecho hacia afuera, descaradamente orgulloso. Lancero parecía menos que impresionado, pero Goblin Slayer asintió y dijo. También me gusta esa leyenda. Párrafo. Monedas de oro, monedas de plata, moneda más antigua de la que puedes contar. Esta cosa estaba rodando en botín. A los monstruos como les gusta acumular. Después de la batalla vino el saqueo. Le tocó a Goblin Slayer desbloquear el cofre del tesoro, mientras que Lancero se dispuso a examinar su botín con regocijo. No sería normalmente el cazatalentos el que se entusiasma con este tipo de cosas. Guerrero Pesado pensó, asimilando el extraño momento, pero luego sonrió y negó con la cabeza. Los tres eran todos guerreros, por lo que no debería haberlo sorprendido, sin importar quién se emocionó por qué. Si esa cosa está acumulando libros sobre cómo fortalecer tus músculos, los quiero. ¿Suerte?
preguntó Lancero. Aquí hay un tomo encuadernado en piel humana, dijo Guerrero Pesado. No estoy seguro, pero eso parece una mala señal. ¿Lo quieres? Nah, pasa. No estoy interesado, agregó Goblin Slayer. Genial, lo venderemos cuando regresemos. El libro era uno de los pocos textos antiguos en el mundo, pero para los aventureros era simplemente otra fuente de ingresos. Lo mismo sucedió con las espadas encantadas que encontraron. Un novato aventurero podría haberse emocionado, pero ¿estos veteranos? Ya tengo algunos al menos tan fuertes como esa cosa. A menos que poseyera algún poder oculto extraordinario, para un plata, esas cosas no valían la pena conservarlas como repuestos. No puedo estar realmente seguro hasta que lo tengamos todo identificado, pero se ve así. Maldita sea, sin lanzas. El arma encantada más comúnmente es una espada, aunque a veces se pueden encontrar hachas y ocasionalmente un martillo. Aquellos que buscan lanzas o garrotes tienen más probabilidades de sentirse decepcionados. Suspirando profundamente, Lancero agarró una espada larga al azar y se la arrojó a Goblin Slayer. ¿Qué tal si llevas al menos una espada encantada contigo? Es totalmente lamentable que un plata no tenga armas mágicas. No lo necesito, dijo simplemente Goblin Slayer. Estaría en problemas si los goblins me la robaran. Arg, ¿no tienes remedio? ¿Qué tal si tomas ese bastón? Haz un bonito regalo. Dijo Lancero, moviendo la cabeza en dirección a Guerrero Pesado. Ella dice que no necesita. Uno. Bueno, eso sucedió a veces. Cada aventurero tenía su propia carga. Todos tenían cosas que querían, por eso se embarcaron en aventuras. Si alguien estaba interesado en sopesar el potencial y el mérito de varias armas, déjalo. En cuanto a todos los demás, siempre que les gustara su equipo, eso era suficiente. ¿Recuerdas cuando empezaste, y la espada o lanza mágica más pequeña fue suficiente para enviarte a la luna? Preguntó Guerrero Pesado. Tal vez sirvió para demostrar lo afortunados que eran estos días, o tal vez se habían acostumbrado. Guerrero Pesado sintió una punzada al recordar el primero, cuando le robó el arma a un hobgoblin con el que estaba luchando. Un goblin con una espada encantada, no sabía si encontrar la incongruencia agotadora, impactante, divertida o deliciosa. Había pospuesto esa primera espada por un tiempo, confiando en su fiel espada larga en su lugar. Se preguntó qué le había pasado a la espada encantada. Estaba bastante seguro de que la había arrojado en su cofre en la posada. Vaya, todo este tesoro, y nada que realmente necesitemos. Guerrero Pesado no siempre estaba seguro de cómo sentirse sobre el lugar al que habían llegado. Habían escalado un largo camino, eso era seguro. Pero cuando miró hacia arriba, parecía haber un camino interminable por recorrer. Sí. Caballero, realeza, sigue siendo un sueño dentro de un sueño. ¿Pero realmente importa? El comentario lo tomó por sorpresa. Fue Goblin Slayer quien pronunció su comentario en su habitual tono indiferente. ¿Realmente importaba si no llevaban a casa un montón de tesoros? No era como si hubieran limpiado hasta la última cámara. Y solo porque el cabecilla se había ido, no significaba que los otros monstruos y trampas desaparecerían instantáneamente. Y no fue solo aquí bajo tierra, los no muertos también caminaron por la tierra arriba. Esta antigua ciudad estaba en camino de convertirse en una mazmorra. Y lo que es más, nos dijeron que lo dejáramos. Guerrero Pesado intercambió una mirada con Lancero. Lancero sonrió. Guerrero Pesado sabía que él mismo también estaba sonriendo. Poco después, los aventureros salieron a la superficie. Se sentía bien, remar en el bote río arriba contra la corriente del agua contaminada, sabiendo en sus huesos que habían salido victoriosos. Luego tuvieron que volver a meterse bajo el agua, siguiendo el arroyo subterráneo hasta llegar a tierra, y sí, fue un dolor. Pero Guerrero Pesado se tomó tiempo para organizar sus pensamientos a medida que avanzaban. Sabía que los chicos tenían que estar acampados, esperando a que aparecieran de nuevo. Entonces, cuando los viera, pondría su rostro más orgulloso y genial, y con tanta indiferencia como cualquier otra cosa, diría: aquí estamos, chico. Como el héroe de la vieja historia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.